En noviembre del 2023, National Geographic publicó el titular "La carrera para salvar el planeta. ¿Puede la tecnología ayudar a solucionar la crisis climática?". Un sentimiento casi universal es que el fin del mundo se acerca, y el reloj del juicio final, mantenido por el Boletín de los Científicos Atómicos, confirma ese peligro. ¿Puede la ciencia salvarnos? ¿Nos salvará Dios? ¿Hay esperanza para el futuro? Hay una fuente que describe la historia del mundo y su futuro garantizado, y es este libro, la Santa Biblia. Revela del creador del universo la secuencia detallada de eventos proféticos, la condición última de todas las naciones de la tierra y el futuro alentador de la humanidad. En el programa de hoy revelaremos desde la Biblia las buenas nuevas que Dios tiene reservadas para la humanidad. Hay un mundo nuevo que viene con el regreso de Jesucristo a esta tierra. Enseñará al mundo una forma de vida que conduce a la paz, la prosperidad y la abundancia. Y esa es la buena nueva del Evangelio que predicó Jesús de Nazaret. Probablemente usted nunca haya escuchado ese Evangelio en su iglesia, pero lo escuchará en este programa, el Evangelio de las Buenas Nuevas. Acompáñenos. Todos anhelamos buenas noticias, pero los noticieros nos sorprenden con la realidad de los peligros apocalípticos y el Armagedón. A partir de enero del 2024, el famoso reloj del juicio final del Boletín de los Científicos Atómicos ha fijado la medida del peligro para nuestro mundo en 90 segundos para medianoche. El mayor profeta que jamás haya existido, Jesús de Nazaret, advirtió que ninguna carne sería salva, pero también dijo que por amor de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, del 21 al 22. Así es, el Salvador del mundo intervendrá. Él regresará, como dijo en Juan 14:3, y establecerá un mundo de paz y prosperidad llamado el Reino de Dios. ¿Sabe usted que ese es el Evangelio que él mismo predicó? Marcos 1, versículo 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: "El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio". En el programa de hoy veremos las buenas nuevas reveladas en la Biblia, las cuales incluyen un nuevo mundo próximo, declarado en Hebreos 2, versículo 5. En el Nuevo Testamento de la Biblia, la palabra evangelio se traduce de la palabra griega euangelion, que según la concordancia exhaustiva de Nas, se traduce buenas noticias, o según el léxico griego de Tyre, se traduce buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas que predicó Jesús? Las religiones del mundo enseñan muchos de los llamados evangelios. ¿Cuál de todos es el verdadero evangelio? El apóstol Pablo advirtió a la iglesia de Corinto que ellos aceptaban casi cualquier evangelio. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O como dice la NBI, versículo 4, si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Los corintios eran tan tolerantes e inclusivos que aceptaron un falso evangelio. Amigo, ¿ha dado por sentado los mensajes religiosos que se le han dado en su iglesia? Dios nos dice a través del apóstol Pablo: examinadlo todo, retened lo bueno. Por eso decimos en el mundo de mañana: no nos crea solo porque decimos algo, pruébelo en su propia Biblia. O como dice la versión castellana: sometedlo todo a prueba, aferraos a lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Cuáles son las buenas nuevas que predicó Jesús? Como leímos anteriormente en Marcos 1, 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado.
Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí vemos tres elementos en la proclamación de Jesús. 1. El reino de Dios. 2. La naturaleza del verdadero arrepentimiento. Y 3. Creencia sincera y genuina. Algunos creen que el reino de Dios ya está aquí y que la iglesia es el reino. Pero Dios desde el cielo proclama el reino que se avecina, gobernado por el Rey de Reyes Jesucristo. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amigo, el libro de Apocalipsis es el mensaje de Cristo para usted. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo sabemos que la iglesia cristiana dominante de hoy no es el reino de Dios? El mensaje es muy claro y poderoso desde el cielo. El anuncio de la séptima trompeta proclama el evento más grande en toda la historia de la humanidad. Léalo en su propia Biblia, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Esas son las maravillosas noticias del Evangelio. Las naciones guerreras, egoístas y opresivas del mundo serán conquistadas y controladas por el Rey de Reyes. Pero primero las naciones pelearán contra Cristo en su venida. Apocalipsis 11, versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amigo, ¿luchará usted contra Dios? Usted debe estar del lado de Dios y regocijarse en el reino de Dios venidero. Como dijo Jesús, también debe creer en el Evangelio. Marcos 1, versículo 15. En la primer parte del programa vimos que el Evangelio que Jesús mismo predicó era el reino de Dios. La buena noticia es el mundo de paz y prosperidad bajo el reino o gobierno de Dios, gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrá después de la gran batalla de Armagedón, o como dice en Apocalipsis 16:14, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Cristo ganará esa batalla como vimos en la primera parte del programa. Apocalipsis 17:14. Pelearán las naciones contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14:9. ¿Qué tipo de gobierno regirá a todas las naciones? Primero, el reino tiene un gobernante. ¿Y quién es ese? En Apocalipsis 19 leemos: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En el reino de Dios, todo pueblo y toda nación aprenderá el camino hacia la paz. Gracias a Dios por su gobierno amoroso que garantizará la paz mundial para todas las naciones. El maravilloso mundo de mañana tendrá un sistema universal de leyes para garantizar la libertad de Dios. Vea Miqueas 4:2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Las armas de guerra se convertirán en instrumentos de paz y productividad. Quizás algunos de ustedes hayan visto la escultura de las Naciones Unidas en Nueva York, que representa a un hombre convirtiendo una espada en arado. Imagínese cómo el mundo pasará de ser destructivo a ser productivo. Miqueas 4, versículo 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Sí, el gobierno divino de Dios producirá paz universal. La asombrosa profecía de Isaías finalmente se cumplirá por completo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia,
desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Isaías 9, del 6 al 7. El príncipe de paz gobernará todas las naciones. ¿Y quién ayudará a Cristo a gobernar las naciones? El apóstol Pedro preguntó a Jesús cuáles serían las responsabilidades de los apóstoles. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús también dio una visión del reino a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Él les dijo en Mateo 16, 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿A quiénes vieron en esa visión? Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Sí, Moisés y Elías serán los principales líderes gubernamentales del reino venidero. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mateo 17, 9. ¿Quién más ayudará a Cristo a gobernar el mundo? En el inspirador folleto gratuito que ofrecemos hoy, el Dr. Roderick Meredith dice lo siguiente sobre la organización del reino de Dios. ¿Quién gobernará bajo Cristo? Dios ciertamente preparó a Abraham para un puesto superior de gran responsabilidad. Las Escrituras llaman a Abraham el heredero del mundo, Romanos 4:13. Dios recompensará a Abraham por su fe, dándole una posición de servicio en toda la tierra, página 4. Abraham es el heredero del mundo, y nosotros participaremos de ese futuro si somos verdaderos cristianos, como nos dice en Gálatas capítulo 3. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No solo Abraham, Isaac y Jacob serán gobernantes en el reino, sino que también lo será el antiguo rey David. Dios unirá a la casa de Judá y la casa de Israel en una sola nación. ¿Y quién regirá sobre ellos en el reino de Dios? Ezequiel 37, 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. El antiguo rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, como nos dice Hechos 13:22. El rey David gobernó sobre los reinos combinados de Judá y Israel, y tendrá esa responsabilidad en el reino de Dios. Y amigos, ustedes podrán ser parte de ese reino. Los cristianos fieles servirán bajo Cristo como reyes y sacerdotes. Escuche el cántico de los santos en Apocalipsis 5:9, hablando de Cristo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cómo lograr una paz perdurable entre las naciones? La respuesta, amigo, es mediante un cambio en la naturaleza humana. La Biblia revela el problema de la naturaleza humana, Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La NBLA dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? O como dice la NBI, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo?
Por eso Dios tiene un maravilloso plan de salvación, para que podamos convertirnos de la naturaleza humana a la naturaleza divina. Si ha llegado al punto en su vida en el que se ha arrepentido y cree en el Evangelio como Jesús declaró en Marcos 1:15, quizás desee entregar su vida a Cristo y consultar por bautismo. Dios dejó en claro lo que debe hacer un pecador arrepentido. El apóstol Pablo declaró en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Cordero de Dios, nuestro Salvador, Cristo, pagó por sus pecados con su sangre. Hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Amigo, debe creer en las buenas nuevas de que puede ser perdonado de sus pecados. La paz entre naciones se da en un cambio en la naturaleza humana. Ese cambio comienza con la educación. Aprendamos del profeta Isaías que pueblos de todo el mundo viajarán a la capital del mundo para ser reeducados. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2, versículos 3 y 4. En lugar de enormes gastos militares en armas mortíferas de destrucción masiva, las naciones invertirán en la salud y la prosperidad de sus pueblos. El Mesías, el príncipe de paz, enseñará a todos los pueblos de su reino a arrepentirse de su vil naturaleza carnal. El profeta Ezequiel da un ejemplo de los futuros sobrevivientes de la gran tribulación. Ezequiel 36:24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Sí, Dios les dará un corazón humilde y dócil, un corazón que aprenderá el amor mismo de Dios. Como dice 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El mundo entero aprenderá el camino hacia la paz y los verdaderos valores. Usted debe buscar ese reino. Jesús declaró nuestro verdadero propósito y meta en la vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Al concluir este programa, me gustaría darles esperanza y aliento. Las buenas nuevas del reino de Dios revelan el papel que tendrán los cristianos fieles en el mundo que se avecina. Los verdaderos cristianos servirán a las naciones como reyes y sacerdotes, ayudando al Rey de Reyes a reeducar al mundo en la senda del amor verdadero, la paz y la prosperidad. Apocalipsis 20 describe el papel de los cristianos fieles durante el milenio, el reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amigo, visualice el mundo transformado bajo el Rey de Reyes. El tremendo mundo que nos espera, el glorioso reino de Dios en la tierra, producirá una belleza y productividad como el mundo nunca ha visto. Dios ha bendecido la tierra con majestuosas montañas, valles fértiles y llanuras productivas. Nos maravillamos ante los lagos cristalinos y océanos turbulentos. Apreciamos la variedad de flores, plantas, aves, animales y vida marina. Hasta la naturaleza de los animales cambiará. Isaías nos da esa visión milenial. Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán,
sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Gracias por seguirnos. Aquí en el Mundo de Mañana hacemos estos videos para ayudarlo a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si le resultó útil, dele me gusta, compártalo y suscríbase al canal para no perderse otro video. Y si desea obtener más, pida la guía de estudio bíblico gratuita, El maravilloso mundo de mañana, ¿cómo será? Puede pedirlo gratuitamente en elmundodemañana.org. Hasta la próxima.